pantalla. Bien, ¿se ve bien toda la presentación? ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, pues vamos a continuar. Donde nos quedamos básicamente, pues es en la solución de estos ejercicios, de los ejercicios de esta primera parte, donde estábamos viendo precisamente cómo implementar ya en los últimos lo que eran las leyes de Newton. Uno se los compartí para que ustedes hicieran algunas propuestas de solución, vieran cómo se realizaban. También les encargué que los que ya se habían hecho, pues los volvieran a hacer con calma para que vieran posibles dudas, ¿ok? Entonces, bueno, en eso es prácticamente lo que hemos estado viendo en la sesión pasada. Este es el primer ejercicio que hicimos aquí. Y en este segundo ejercicio, el número 2, que era donde obteníamos precisamente o nos solicitaba determinar la fuerza resultante ejercida por el pectoral, pues vimos ahí la solución, sí, como básicamente lo que yo tenía que, bueno, lo que se tenía que hacer es partiendo precisamente de esta imagen. Déjenme activar la pluma. Partiendo de esta imagen, pues a final de cuentas, bueno, yo lo que tenía que hacer es obtener las proyecciones, ¿sí? De esta información que me daban estos vectores, y entonces yo las dividí las proyecciones hacia E1 y las proyecciones hacia E2, donde llegábamos hasta este resultado. A partir de ahí, bueno, ya haciendo el cálculo, nosotros podíamos tener lo que era precisamente la magnitud de la fuerza resultante. Ahora, aquí está una parte donde me dice el ángulo, ¿sí? Si nos regresamos un poquito a lo que yo haría al sumar las proyecciones hacia E1 y hacia E2, pues básicamente podríamos decir que yo llegaría a una representación de esta forma, ¿sí? Donde ya me dice a mí, ya tengo ahí el valor de esa F, ¿ok? Pero si yo quiero saber su dirección, pues entonces yo necesito saber este ángulo, ¿ok? Le voy a poner un ángulo teta, ¿no? Es como lo más común. Entonces, para poder obtener ese ángulo teta, ¿está de acuerdo que yo tengo aquí unas proyecciones? Esas proyecciones aquí, este sería E1 y este sería E2. Entonces, esas proyecciones es la información hacia E1 y hacia E2. Entonces, quiere decir, por lo tanto, que ese ángulo, pues yo puedo decir, teta es igual a la tangente inversa de cateto opuesto entre cateto adyacente. Y entonces ahí lo que haría sería obtener la tangente inversa del cateto opuesto, que vendría siendo E2. Bueno, le voy a poner E2, aunque está incorrecto, pero o mejor le pongo el valor, porque el E2 no es tal cual. Voy a poner el valor. Sería ahí, pues, el valor C2, que serían los 98.73 entre los 196.26. Y entonces ya si hacen la operación, llegan a que ese vector de esa fuerza resultante, pues está a 26.7 grados. ¿Sí, en eso tienen alguna duda sobre esa parte? ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Ok, entonces, bueno, ahí ya obtuvimos el ángulo. Después pasamos,
Relativamente sencillo porque solo hacer las derivadas de este vector que tenemos aquí, pues es derivar, ¿no? Entonces, un poquito recordar cómo se van haciendo las derivadas respecto al tiempo de S. Entonces, hacemos la primera derivada, obtenemos la velocidad, a esa expresión de velocidad, obtenemos otra vez la derivada respecto al tiempo y entonces tenemos la aceleración. Entonces, bien, ese lo voy a... Después estaba este problema, el problema número 4, que dice, considere, por ejemplo, el caso de aducción de un brazo, como se muestra en la figura. El vector unitario a lo largo de la línea del brazo está dado por, y ahí nos da una ecuación, ¿no? Entonces se puede escribir R, bueno, ahorita les comento. Se puede escribir que el vector de posición que conecta el hombro con el codo, pues es R igual a L, que es la longitud del brazo, en dirección de R. Nos dice, calcula la velocidad y la aceleración expresándola en coordenadas polares. Entonces, bien, voy a hacer acá otra vez el dibujo sin el brazo, ¿no? Entonces, digamos, el diagrama nos dice que hacia aquí es E2, si no recuerdo. Y hacia la parte de abajo es E1. Aquí está el origen. Esta es la longitud del brazo. Y si observan aquí en la diapositiva, nos dice que esta es una dirección ET, que es la dirección tangencial. Sí, en este caso es un movimiento que ahí nos viene a expresarlo en coordenadas polares. Y entonces tenemos la dirección tangencial y la dirección radial, que vendría siendo ER y ET. ¿Ok? Entonces, ahí nos pide que expresemos precisamente o obtengamos bien nuestras expresiones en coordenadas polares. Entonces, para esto tenemos que considerar precisamente la dirección radial del movimiento y la dirección tangencial, que ahí nos están diciendo. Entonces, para hacer un poquito, perdón, me fui hacia el otro lado. Para ver un poquito más claro esto, vamos a unir esos dos como sistemas de referencia, ¿sí? Y nos sea mucho más fácil encontrar nuestras ecuaciones. Quedamos que era la dirección radial y esta es la dirección tangencial. Insisto, me estoy basando en el dibujo o en el dibujo que nos dan ahí. Siendo el ángulo teta, ¿sí? Aquí tenemos esta es la longitud del brazo, ¿ok? Y entonces, para obtener las primeras ecuaciones, vamos primero a obtener la expresión en la dirección radial de movimiento. Entonces, voy a poner aquí, en la dirección radial. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar precisamente la proyección para obtener esa dirección radial. Entonces, tenemos que ¿sí? Si ustedes observan, este es el ángulo teta, pero también el teta también se encuentra aquí, ¿sí? Sería el mismo ángulo, ¿ok? ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? ¿Sí se está viendo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a obtener precisamente esa dirección, ¿sí? Y entonces quiere decir que ese ER o ese vector en esa dirección, pues hacia E1, ¿sí? Es el coseno del ángulo teta en la dirección E1. ¿Ok? Y hacia E2, que voy a obtener esa proyección, pues es más el seno de teta en la dirección 2. ¿Ok? Entonces yo ya obtuve precisamente esa expresión para ER
o para la dirección radial, yo ya la obtuve. Ahora, para la dirección tangencial, tengo ET, pues voy a basarme en el diagrama y entonces digo ET en la dirección de E1. Si se fijan, esta sería la parte negativa de la dirección E1, basada en ese dibujo. Entonces quiere decir que hacia E1 tendríamos menos el seno de teta en la dirección de E1, porque ahora lo estaría proyectando este vector en la dirección tangencial, lo estoy proyectando hacia E1 y entonces es el coseno, el seno del ángulo hacia una parte negativa. Y hacia E2 tendría más el coseno de teta en la dirección de E2. Y entonces yo ya obtuve mis expresiones o mis direcciones en coordenadas polares. ¿Sí? Bien, entonces yo ya ahí ya tengo esas expresiones. Ahora necesito obtener la velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad. La velocidad sería la derivada de la posición, ¿no? Eso sería mi velocidad. Entonces, vamos a obtenerla. Perdón. Quedamos basados en el problema, me dicen que el brazo tiene una longitud L. Me voy a regresar un poquito a la presentación para encontrar. Dice, ahí justo en esta parte, entonces se puede escribir el vector de posición que conecta el hombro con el codo de esta forma, L en la dirección radial. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a poder definir la posición del brazo, perdón. Entonces, quiere decir que la velocidad va a ser L por la derivada, de, ¿cómo se llama? De mi dirección radial. L es una constante. La dirección radial no es una constante, está en función del ángulo y el ángulo no es constante porque es precisamente el que va adquiriendo valores o va modificando su valor en el movimiento que esté haciendo en el caso de esa persona. ¿Ok? Entonces, considerando eso, pues entonces mi velocidad la voy a obtener de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí sería tener L. Si yo es la derivada en el caso de la dirección radial, pues entonces yo voy a derivar esta de aquí. Pues al derivar sería derivar respecto del tiempo. La derivada de coseno sería menos seno de teta por teta punto, o la derivada respecto del tiempo en la dirección E1. Más la derivada de seno es coseno de teta por teta punto en la dirección, perdón, ahí me equivoqué. En la dirección de E2. Y entonces yo puedo aquí factorizar y tengo L por teta punto menos seno de teta en la dirección E1 más el coseno de teta en la dirección de E2. Si ustedes observan, esta de aquí es la misma expresión que la dirección tangencial. ¿Sí? Y entonces, en coordenadas polares podemos decir que B es igual a L, longitud por teta punto en la dirección
tangencial. ¿Sí? Y para encontrar la aceleración, pues igualmente tenemos que derivar. Voy a dividir un poquito aquí. Tenemos que derivar respecto del tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes varían respecto al tiempo? Pues teta, en el caso de observando ahorita la velocidad teta, y et, porque esa también está en función de teta, ¿ok? Y entonces ahí tenemos estas dos que varían en función del tiempo y entonces tenemos un producto. Y entonces así es como vamos a hacer la derivada. Entonces tenemos aquí que la aceleración, digamos, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Entonces, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a L, que es mi constante, por la derivada del primer producto, entonces estaría doble derivada, la dirección tangencial, más la derivada de la segunda parte de este producto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un producto. En esta, aquí en esta parte es este producto, ¿sí? Porque la L es constante. Entonces ahí tenemos que seguir la regla precisamente para cuando vamos a derivar productos. Y entonces, déjenme lo regreso a rojo. ¿Sí? Y entonces hacemos la derivada. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos a tener igual, aquí lo voy a poner que está más amplio. L, multiplicar dos puntos en la dirección tangencial, ese queda igual más z punto, y ahora tengo que derivar este de aquí, el et, que es la dirección tangencial. Entonces sería, me voy a basar en esta, sería la derivada de seno es coseno, entonces menos permítanme, me está fallando un poquito ahí, a ver si ya. Creo que se trabó aquí mi... A ver si... A ver si ya me dejan. A ver, trabada, déjenme. No, borró todo. Voy a volver a compartir. Y voy a tener que volver a poner todo, que borré todo. Déjenme volver a ponerlo rápido. A ver, permítanme tantito.
¿Sí ven la pantalla ya? ¿Otra vez? No, Está estoy cargando. oscuro. Allá. ¿Está oscuro? ¿Ya? Ok, déjame ver si me va. ¿Sí? Ok. Déjenme vuelvo a escribir todo rápido. Sería este E2, E1. Aquí sería la dirección tangencial. Esta de aquí es la dirección radial. Este es el ángulo teta. Este también. Ok, entonces quedamos que el vector de dirección en la dirección radial, valga la redundancia, era coseno de teta en la dirección de E1 más el seno de teta en la dirección de E2. Y en la dirección tangencial tenemos menos seno de teta en la dirección de E1 más el coseno de teta en la dirección de E2. Y entonces quedamos que necesitamos obtener la velocidad. Entonces, en el caso de la velocidad es la derivada de la posición, y del problema nosotros nos decían que cómo iba a estar definida la posición, ¿no? Entonces, la velocidad es L por la derivada en la dirección radial, ¿sí? Porque la posición basada en el problema es L, perdón, en la dirección radial, ¿ok? Entonces, la velocidad, pues, es la derivada en esa dirección radial porque es la que está en función del tiempo, ¿ok? Está en función del ángulo, perdón, de un ángulo. Entonces, a partir de ahí teníamos que aquí es L y teníamos menos el seno de teta en la dirección, perdón, por teta punto, me parece, sí, me lo borro. Sería teta punto en la dirección de E1 más el coseno de teta por teta punto en la dirección de E2. Entonces, si factorizamos ahí, pues tenemos L por teta punto menos el seno de teta en la dirección de E1 más el coseno de teta en la dirección E2. Y esta de aquí, si observamos, pues es la dirección tangencial, ¿ok? Y entonces ya finalmente, si lo expresamos en coordenadas polares, tenemos que la velocidad es L por teta punto en la dirección tangencial. Ahora, para obtener la aceleración, pues teníamos que, era pues la aceleración es la derivada de la velocidad. Y entonces, si observamos la expresión de la velocidad, pues tener ya un producto para esa derivada, porque tanto teta como el vector t, pues del ángulo al cual varía con el tiempo. Entonces, aquí tendríamos la expresión sería L, al aplicar la derivada o la regla para derivar un producto, tenemos la derivada del primer término por
más el segundo término por la derivada, el primer término por la derivada del segundo término. ¿Ok? Entonces, ya hacer la derivada es igual a la primera parte queda igual. La segunda parte tenemos la derivada de teta y ahora sí por la derivada del vector ET. Entonces, la derivada de seno es coseno, queda ahí por el signo menos el coseno de teta por punto en la dirección E1. La derivada de coseno es menos seno, entonces el seno de teta por teta punto en la dirección de E2. Si utilizamos igual como lo hicimos la vez anterior, pues que tenemos L por teta 2 puntos en la dirección tangencial. Y aquí, como los dos son negativos, podemos sacar el signo, ¿sí? Y nos quedaría teta punto al cuadrado, también factorizando teta punto de la parte interna del paréntesis. Y aquí queda por el coseno de teta en la dirección de E1 más el seno de teta en la dirección de E2. ¿Sí? Y entonces, si nosotros observamos otra vez aquí, esta sería la dirección radial. Y entonces, si lo expresamos en coordenadas polares, tenemos L, que multiplica a teta, 2 puntos en la dirección tangencial, menos teta punto al cuadrado en la dirección radial. Y ya tenemos las expresiones de velocidad y aceleración en coordenadas polares. No sé si tengan alguna duda de este problema. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. En la velocidad, ¿por qué multiplicábamos por el ángulo, por la derivada del ángulo? ¿O qué es lo que significaba el teta con el punto? El derivar respecto al tiempo. Porque que para derivar tú derivas y luego te queda dt. No sé si te acuerdas cómo es la fórmula para derivar. Que es la derivada de r respecto al tiempo. Y entonces la derivada del ángulo respecto al tiempo también se puede expresar como teta punto. Ok. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, puedes tener tú ahí literal de teta entre dt, digamos, podrías tener tú la expresión así tal cual, t de teta respecto del tiempo. Y eso es lo que aquí representamos con teta punto. Ok, sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién más? Bueno, esa es otra expresión que era lo que aquí está expresando así como yo te decía. Si te fijas aquí, dice en esta parte, es la derivada de teta respecto del tiempo, que es lo que yo pongo como teta punto. ¿Ok? Y la segunda derivada respecto al tiempo sería teta 2 puntos. Esta sería teta punto y la segunda derivada sería teta 2 puntos. ¿Sí? Bien. Después quedó el ejercicio 5, voy a pasarlo ahorita y me voy a ir a otro antes de tocar ese.
Y nos vamos a ir al ejercicio 6, ¿sí? ¿Por qué me lo estoy brincando? Este ejercicio 6 tiene mucho que ver con parte de lo que se vio ahorita, pues se usa para resolver justamente este ejercicio 6. ¿Ok? Entonces aquí dice, se puede obtener una ecuación para el periodo de un péndulo usando las ecuaciones de movimiento de Newton. Considere un péndulo con longitud y masa m. Obtenga las ecuaciones dinámicas correspondientes otra vez en coordenadas polares. Y si ustedes observan, volvemos a tener un dibujo muy similar, donde también nos dicen hacia dónde está la dirección radial y la dirección tangencial para poder obtener las expresiones en coordenadas polares. Entonces voy a volver a dibujar aquí a un lado el mismo sistema, ¿ok? Entonces aquí tenemos, esta es E1, esta es E2. Tenemos aquí una... Y luego aquí hay una fuerza que representan con T, que es la fuerza de tensión. Está el peso, que este es mg. Y entonces lo que voy a hacer a diferencia del anterior es justamente ese sistema de referencia, moverlo al origen para que sea mucho más fácil encontrar las expresiones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ángulo. En esta dirección está la dirección tangencial y hacia la varilla, está la dirección radial. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo mi diagrama. Entonces, este es un sistema tipo péndulo, ¿sí? Aquí está colgado y bueno, este va a girar. Si ustedes observan, este se abre o regresa o se cierra este ángulo. Entonces, es una especie de péndulo, ¿ok? Que tiene una masa ahí, esta masa que está aquí al final, ¿ok? Entonces, aquí me pide el problema encontrar las ecuaciones de movimiento de Newton. Entonces, si en cuanto veamos ecuaciones de movimiento de Newton, pues lo que se nos debe de venir a la mente es la famosa ecuación de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o fuerzas igual a masa por aceleración. Yo pongo suma de fuerzas porque si ustedes observan, hay más de una fuerza actuando ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están? Pues está la T, que es una fuerza de tensión. Está mg, que es el peso de la masa. Entonces, estas son las dos fuerzas que están ahí. Y van a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, tenemos que aplicar esta segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, otro punto es que nos piden utilizar coordenadas polares. Entonces, primero lo que vamos a hacer es precisamente volver a sacar esas direcciones, tanto en la dirección radial como en la dirección tangencial. ¿Okay? Entonces, primero vamos a determinar esos dos vectores unitarios de dirección. Entonces, vamos a primero hacer el vector en la dirección radial. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues es este que está aquí. Y vamos primero hacia E1, sería el ángulo, pues abre respecto a la vertical. Entonces, hacia E1 sería el seno de teta en la dirección de E1. Y hacia E2, ¿sí? Si se fijan, se va a proyectar hacia la parte negativa de E2. Entonces, sería menos el coseno de teta en la dirección E2. Y ahora me voy con el correspondiente unitario en la dirección tangencial. Y pues están de acuerdo que también, este es el mismo ángulo teta. ¿Ok? Estos ángulos son los mismos. Al separarse de aquí de la vertical, pues el mismo ángulo se separa el otro vector sobre la horizontal o E1. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos que hacia E1 sería el coseno del ángulo en la dirección de E1 más el seno del ángulo en la dirección de E2. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos nuestros vectores unitarios en estas dos direcciones. Ahora vamos a empezar para hacer lo que es la sumatoria de fuerzas. Vamos a empezar primero con esta parte y luego ya lo igualaremos a la masa por la aceleración. Entonces, vamos a ver aquí le voy a poner sumatoria de fuerzas, ¿no? Es como lo que va a continuar. Entonces, primero, la primera fuerza que yo ahí las anoté es la tensión. Entonces, la tensión, ¿qué signo le ponen a esa dirección que tiene la tensión? ¿Positivo o negativo? ¿Y en qué dirección está? Negativo en la dirección de radial. Radial, perfecto. Entonces tenemos menos T en la dirección radial. Ya tenemos una de las primeras fuerzas, ¿ok? Entonces, lo mismo vamos entonces a ubicar ahora sí, ya esa es una. La otra fuerza que tenemos es mg. Si ustedes observan, esa no está ni en la dirección radial ni en la dirección tangencial. Entonces ahí voy a cambiar el color de la pluma para que no se va a perder ahí poquito. Aquí voy a regresar los sistemas de referencia para que me ayuden a poder tener esa información. Entonces, aquí tenemos que este es mi ángulo. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros observamos, esa fuerza no está ni en la dirección radial ni en la dirección tangencial, entonces quiere decir que tiene componentes. Tiene componentes en la dirección radial y en la dirección tangencial, como lo vemos ahí, que tenemos que obtenerlas. Entonces, en el caso de esa, aquí le voy a poner aquí una división como para poderlas obtener. Tendríamos que, por ejemplo, en la dirección radial, esa fuerza mg sería mg, ¿sí? Por el coseno de θ en la dirección radial. Y en la dirección tangencial se está proyectando hacia la parte negativa y sería menos mg por el seno de θ en la dirección tangencial. ¿Sí? Entonces yo tuve las dos expresiones que a mí me van a ayudar para poder obtener precisamente esta sumatoria de fuerzas. Entonces aquí voy a poner una pequeña división para dividir el espacio. Entonces, toda la sumatoria de fuerzas entonces va a quedar así, menos T en la dirección radial más mg coseno de θ en la dirección radial menos mg por el seno de θ en la dirección tangencial. Y yo obtuve lo que es correspondiente, perdón, a la sumatoria de fuerzas. Ya están incluidas todas las fuerzas que actúan sobre ese sistema. Y ahora me voy a la otra parte de la igualdad. Me voy a obtener masa por aceleración. Masa, pues solo hay una, es una sola masa. Pero la aceleración hay que obtenerla, ¿sí? Y entonces, ¿para qué necesito para obtener una aceleración? De parto. Creo que en este caso hacemos los mismos pasos que en el pasado y vemos desde la posición derivando hasta la aceleración. Exactamente. Hacemos exactamente lo mismo que en el pasado, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito es una posición. Entonces, aquí le voy a partir y aquí voy por masa. Voy a obtener esa parte, específicamente la aceleración. Entonces, parto de la posición, ¿sí? Y yo digo que es L, la longitud, en la dirección radial, ¿sí? Entonces, esa es la posición.
sería posición. Si yo quiero ahora la velocidad pues es L por la derivada de la dirección radial. Y entonces hacemos otra vez toda la expresión. Entonces sería L, voy a derivar esta de aquí, y entonces yo tendría el coseno de teta por teta punto en dirección de E1 más el seno de teta por teta punto en la dirección de E2. Igual como hicimos, nosotros podemos simplificar, factorizar, perdón, y entonces tenemos el coseno de teta en la dirección de E1 más el seno de teta en la dirección de E2. Y entonces ahí observamos que esa es igual a la dirección tangencial, y entonces tenemos aquí que L por teta punto está en la dirección tangencial. ¿Ok? Y entonces vamos por la aceleración. La aceleración, pues no es otra cosa más que la derivada de la velocidad, que a su vez, pues vamos a tener otra vez ese producto que decíamos, porque aquí tenemos en esta, tenemos un producto a derivar. Entonces es la derivada del primer término por el segundo más el segundo por el primero, perdón, por la derivada del segundo. Entonces aquí ya haciendo ahí todas las derivadas, tendríamos, queda igual. Y ahora sí derivamos de adentro, que es en la dirección tangencial. Entonces la derivada de coseno sería menos seno de teta por teta punto en la dirección de E1 más el coseno de teta por teta punto en la dirección de E2. Y si factorizamos, pues tenemos L en la dirección de tangencial más otra vez teta punto al cuadrado que multiplica a menos el seno teta en la dirección de E1 más el coseno de teta en la dirección de E2. Y si ustedes observan, escúchate, esta parte de aquí es lo mismo que tener menos R, que es en la dirección radial. Los signos ahí, con ese menos, ya son iguales, ¿no? Entonces, aquí a un lado le voy a poner A, sería igual a L, cada dos puntos en la dirección tangencial, menos teta punto al cuadrado en la dirección radial. Y así me quedaría la aceleración. Entonces ya de ahí yo ya tengo mi aceleración y yo ya tengo toda la teoría de las fuerzas. Entonces lo que voy a hacer es, pues, hacer ya las ecuaciones, ¿sí? Y se van a considerar las que estén en la dirección radial, nuestra expresión para todo lo que se genere, se produzca sobre la dirección radial, y todo lo que se produzca sobre la dirección tangencial. Entonces, dirección radial sería mg por el coseno de teta menos es igual a m menos L. Yo ahí, obviamente ustedes pueden hacer ese producto y poner menos M y todo, pero yo lo dejé que cumpliera, digamos, con la forma que tiene. Suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración, ¿ok? Y en la dirección tangencial,
sería menos mg seno de teta, que es igual a la masa por L, teta 2 puntos. Y entonces ya obtuve las dos ecuaciones que me están solicitando el problema, las ecuaciones de Newton, pero en coordenadas polares. No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí. ¿Ninguna? No, todo claro. ¿Sí? Ok, bien. Este tercer problema, les voy a subir un video porque es un poco largo y necesito que no se corte y para que ustedes puedan ir haciendo las anotaciones y me puedan ir siguiendo. En un ratito les pongo el video para que ustedes lo observen y ya me hacen preguntas sobre él y comparando lo que ustedes resolvieron, ¿sí? Bien. No sé si quedaron dudas de cómo plantear los problemas, cómo es esto de las leyes de Newton, qué es lo que buscamos al obtener las expresiones, cuál es el objetivo. No sé si les haya quedado alguna duda de cómo empiezo el problema o no sé. Maestra, en el 6, ¿hasta ahí nos tenemos que quedar o...? Es también sacar el periodo. Ahí te dicen que saques el periodo. La verdad que ese ya, el periodo no es algo que me interesa tanto ahorita en este momento de la, ¿cómo se llama? Del curso. Me interesa que sepan plantear esas ecuaciones. Hasta ahorita eso es lo que me interesa. Ya más adelante vamos a tomar un poquito eso del periodo y cómo sacar otros datos. Pero ahorita me interesa mucho esta parte de cómo plantear las ecuaciones. Ah, ok. Bien. Bueno, igual si hay alguna duda, si no se animan a hacerla aquí, sí les voy a pedir que me manden mensaje. Ya yo parto con esa explicación y si no queda clara, entonces hacemos una sesión aparte para quienes tengan alguna duda y de verdad no entiendan muy bien cómo está o cómo es esto de la primera parte. ¿Ok? Entonces, dentro de los fundamentos matemáticos, pues también vamos a utilizar los sistemas coordenados. Ya vimos que esos nos sirven para referenciar precisamente el movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí como definición dice es un sistema que utiliza uno o más números llamados coordenadas para determinar unequívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico. Entonces, los sistemas coordenados nos van a ayudar precisamente a saber la posición, la orientación, puede ser, de algún objeto, un punto o, como dice ahí, algún objeto geométrico o cualquier cosa. Entonces, para esto, ya sabemos que tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, que es de alguna manera como más utilizado, ¿sí? Y donde podemos trabajar en un plano, bueno, en un eje, en un plano o en este caso de manera tridimensional, cuando ya tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿ok? Y entonces el sistema en este caso, ahí como está acomodado, es un sistema coordenado basado en la regla de la mano derecha, ¿ok? La regla de la mano derecha, hay también la regla de la mano izquierda. O sea, existen esos dos como términos, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir tantito para explicarles un poquito esto de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y ahí, ojalá ustedes puedan hacer como el ejercicio, ¿ok? Bien, miren, tienen su mano derecha, obviamente, por eso es la regla de la mano derecha. Y entonces, el eje X es la palma de mi mano, ¿ok? El eje Y va a ser el dedo índice, ¿ok? Bueno, perdón, vamos a cambiar. El eje X, perdón, es el índice, el eje Y son estos otros 3 dedos que están aquí abajo, y el eje Z es el dedo gordito o el pulgar,
¿ok? Entonces, para yo saber, me va a indicar hacia dónde están los lados positivos de mi sistema de referencia, ¿ok? Entonces, si yo digo, este es el eje X, estos son el eje Y, entonces Z va hacia arriba, porque yo estoy indicando los positivos. Si yo muevo el sistema de referencia, por ejemplo, y digo que X apunta hacia arriba, entonces este es eje X, Y positivo va hacia ustedes, y entonces Z va hacia este lado. Entonces, este es el sistema de la mano derecha. Así es como lo deben de tomar. Existe también el de la mano izquierda. Entonces, sería igual X, Y y Z. ¿Sí? Pero en general nos basamos en la de la mano derecha. Entonces, recuerden, cuando ustedes vayan a asignar, por ejemplo, un sistema de referencia, ok, asigna tu sistema de referencia basado en la regla derecha, perfecto. Y te dicen donde Z va a ser el eje de giro. Ok, entonces dices, ok, Z es el eje de giro, ¿hacia dónde va X? Entonces tú ya dices, ¿a dónde va Y? ¿Hacia dónde va Y? Y ¿hacia dónde va X? ¿Sí? Entonces, esa es asignación por regla de la mano derecha. A veces nos sirve mucho utilizar algunos mones o palitos también para poder ejemplificar, vamos a ver más adelante, hacia dónde giran los sistemas de referencia. Pero aún si consideramos sistemas de referencia en este caso yo usé plumones, siempre tenemos que considerar en lo que vamos a hacer aquí, que el sistema está basado en la regla de la mano derecha. Entonces, repito, X es el índice, Y es el resto de los dedos, acomodados prácticamente a 90 grados, ¿sí? Y Z es el pulgar. ¿Dudas de eso? No, maestra. ¿Cómo está? Todo claro. bien. ¿No? Ok. Bien. Entonces, si ustedes observan aquí, voy a apagar el video porque si no se alenta. Este sistema de referencia, permítanme. Este sistema de referencia está con la regla de la mano derecha, o pudiera estar con la regla de mano derecha. Solo habría que acomodar los dedos bien para entender cómo está, ¿sí? O si a lo mejor es un sistema de la mano izquierda. Entonces, desde ahí ustedes pueden analizar si es la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda. Bien, entonces tenemos el sistema de coordenadas cartesianas. Y en MATLAB ustedes pueden utilizar esta función para entonces hacer gráficas con sistemas de coordenadas cartesianas. También tenemos los sistemas de coordenadas polares, ¿ok? Y entonces esta sería la función en MATLAB que les va a permitir precisamente trabajar con coordenadas polares. También tenemos coordenadas cilíndricas, ¿sí? Donde ya ahí se involucran otros ángulos y una distancia. Están las coordenadas de tipo esféricas, ¿sí? Ahí también MATLAB con esa función les puede dar, donde ya hay dos ángulos y una distancia o radio. Y estos sistemas de coordenados, la idea es, cuando nosotros vamos a trabajar estos movimientos, quizá es mucho más natural trabajarlos en alguno de estos sistemas coordenados que trabajarlos en el tradicional sistema cartesiano, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un mecanismo para que como efector final tenga el taladro con el que perforamos nuestras placas, para hacer circuitos, si se fijan, la información que ustedes le van a dar va a ser un punto que tiene coordenadas en X, Y y Z. ¿Por qué? Porque ustedes van a poner la placa, van a tener bien parametrizado y decir, ok, la placa está aquí, los puntos respecto al origen de esta máquina, pues están en 5,4, 3. Y entonces la máquina se va a mover en X, en Y y va a bajar quizá en Z. Y va a estar perfecto. Entonces, si tenemos este tipo de sistemas, pues es mucho más fácil trabajar o darle la información en coordenadas cartesianas, que a lo mejor coordenadas polares, en coordenadas esféricas, ¿no? Donde tendríamos que hacer una conversión. Entonces, para eso es, digamos, para eso es importante conocer
este tipo de sistemas para entonces nosotros ajustar lo que estamos haciendo y quizá no hacer tan complicada la matemática o la representación. ¿Ok? Bien. Si nos basamos en esto que veíamos, sistemas coordenados, yo les decía que nos sirven para encontrar la posición de un objeto. Si nos vamos al sistema coordenado cartesiano, ese sistema de coordenadas nos puede ayudar a definir si un objeto está, no sé, en 5, en X, 10, Y, 25, etc. Pero es todo lo que sabemos. Nosotros no sabemos si el objeto está orientado. Sabemos en qué posición está, pero no sabemos qué orientación tiene. Por ejemplo, su mano. Si ustedes mueven su mano y la posicionan en algún punto, ¿sí? Ustedes ya la posicionan en ese lugar, pero muy posiblemente quieren agarrar un objeto y entonces al final cuando llegan orientan la mano. Ya no necesitan cambiar la posición porque ya llegaron a la posición. Lo que necesitan es cambiar la orientación de su mano para poder sujetar el objeto. Entonces, precisamente para trabajar la orientación o para poder representar esa orientación, una de las herramientas que usamos son lo que se conoce como matrices de rotación. ¿Ok? Entonces, esas matrices de rotación a nosotros nos van a ayudar precisamente a relacionar la rotación de un objeto respecto de otro. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos aquí nosotros un objeto, déjenme pongo la pluma, un objeto que está aquí. Ese objeto tiene un sistema de referencia propio, que es el que etiquetan con U y B. Ese es el sistema de referencia que está unido al objeto. Pero a su vez, esos sistemas de referencia inciden con un sistema de referencia fijo que no se va a mover, que es el que se llama X y Y. Digamos que ese sistema de referencia está unido a la Tierra, pero el otro está unido al objeto. Entonces, nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, un punto, sí, un punto cualquiera en algún lugar, sí, y ese punto, como dice aquí, va a tener coordenadas respecto al sistema de referencia XY. Va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y o una proyección hacia X y una proyección hacia Y. ¿Ok? Pero ese punto también puede tener proyecciones hacia el sistema coordenado U y B. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Si el objeto gira, como es en la segunda imagen, pues obviamente al girar, pues se va a llevar a su sistema de referencia. Al girar un ángulo alfa, como marcan aquí, pues va a girar se va a llevar su sistema de referencia y ya cambia. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se busca o lo que queremos es, ok, ya hubo un giro. ¿Cómo encuentro o cómo relaciono, ¿sí? Las proyecciones, digamos, o cómo encuentro esa rotación que me relacione ambas información. O sea, esas que ya giró, sí. Este punto va a tener coordenadas respecto a pero también quiero saber qué relación guardan respecto al fijo. ¿Ok? Entonces, esa relación, pues no es otra cosa más que una rotación, porque lo que pasó fue una rotación. Entonces, esa relación, esa matriz de rotación, pues va a tener una forma como esta. Y se va a dar precisamente a partir de estas expresiones, ¿sí? De ese producto de vectores unitarios. Aquí estamos hablando de producto de vectores unitarios. Okay. Entonces, yo voy a tener matrices que se llaman matrices de rotación, que justamente me van a dar esa relación. Ok, eso está rotado tanto respecto a uno fijo. Ok, cuánto rotó, cómo está orientado respecto a uno fijo. ¿Sí? Entonces, para la siguiente sesión, yo ya les dije que esto, pues, son producto de vectores unitarios. Entonces, la pregunta aquí que les voy a dar al azar es, ¿de dónde salen estas expresiones?
Sí, basado, obviamente, básense en estas imágenes, yo ahorita se las voy a dejar también ahí en la plataforma. Y entonces, una vez que obtienen ustedes esto y consideran que son productos de vectores unitarios, ¿cómo llegamos a obtener esta forma en la matriz? Sí, sí, sí me entendieron lo que quiero que ustedes piensen, investiguen, razonen. ¿Podría repetirlo, por favor, maestra? Sí, sí. Este sistema, partimos de que tenemos los dos sistemas de referencia que coinciden, pero de pronto el objeto gira. Al girar se lleva su sistema de referencia propio y ya lo vemos como queda en la segunda figura. Entonces, ahora lo que necesitamos para poder relacionarlos, ¿sí? Es una matriz de rotación. Esa matriz de rotación a mí me va a dar la información de cuánto está rotado un sistema de referencia respecto de otro. Y me va a decir cuánto rotó, qué sucedió ahí, porque ya no están en la misma, ya no coinciden completamente. Entonces, derivado de estas imágenes, ¿sí? Necesito que me digan de dónde sale esta primera forma de esta matriz de rotación, ¿sí? Que es esa forma de relacionar. Estos son productos de vectores. Entonces, lo primero es decir, ¿de dónde sale esta primera forma? Y luego, considerando que estos son productos de vectores, ¿cómo llego a que esa matriz de rotación ya tenga valores de cosenos y senos? ¿Sí? No. ¿Sí me ¿Puede repetirlo, maestra? Se le cortó un poco. ok. Yo les decía que lo que necesito es que ustedes vean a partir de los dibujos y razonen cómo se forma esta primer matriz R, ¿sí? Esa primer matriz R está formada por producto de vectores unitarios. Entonces, ¿de dónde sale ese IX por IU, IX por JB? Y después, ¿cómo esos se convierten en cosenos y senos? Que es lo que da la matriz que yo voy a estar utilizando, que es esta de aquí abajo. Sí, maestra, ya ¿Sí? entendí. Sí. Okay. Bien, entonces, cuando yo estoy trabajando con matrices de rotación en 2D, pues esa es la matriz de rotación que a mí me va a ejemplificar, perdón, a relacionar esa rotación que existió. Ahora, también puedo trabajar en 3D y entonces tengo matrices de rotación de 3D, ¿ok? Donde precisamente voy a tener tres expresiones diferentes porque una puede ser que me está representando una rotación donde el eje de giro sea el eje X, como es en este caso. Si se fijan, imagínense que al inicio aquí estaban los dos vectores, aquí estaba B, aquí estaba W, y entonces este es mi eje de giro, yo lo agarro y lo giro, entonces esta V se va para acá y este vector W se va para acá. Entonces, si se fijan, el eje de giro es X. Y esta es la matriz de rotación que me representa un eje de, un giro, perdón, en el caso donde mi eje de giro sea Y. Es decir, aquí están en un inicio los vectores U y W, y cuando yo agarro el eje X y lo giro, mando a este para acá, y
luego Z. Entonces, ahí tengo un giro en Y. Y esta sería la expresión que me va a representar cuando el giro sea el eje Y. Y finalmente puedo considerar que el eje de giro es el eje Z. Y aquí, pues aquí en un inicio, los dos sistemas coordenados están alineados. Este sería U, este sería B, y entonces en el momento que giro yo o agarro el eje Z y lo giro, pues entonces este se va para acá y este se va para allá. Cuando mi eje de giro es el eje X, entonces esta es la matriz de rotación que me representa. ¿De dónde sale la siguiente clase? Cuando ustedes, yo les pregunte y hayan analizado dónde sale la de un plano, aquí vamos a hacer de dónde salen estas que son matrices de rotación en 3D. ¿Ok? Una característica que tiene la matriz de rotación es que la de la matriz de rotación es igual a su matriz transpuesta. Entonces, si en un momento ustedes requieren la inversa, saben que no necesitan quizás hacer todo el procedimiento de la inversa, sino solo encontrar la transpuesta. Y es exactamente la misma. Entonces, esa es una propiedad importante, que la inversa, la matriz de rotación, es igual a su transpuesta. Así que tengo Maestra, esas, sí, no sé sí, si sea yo solo yo, pero yo no le escucho casi nada. Se está trabando mucho, maestra. Sí, yo tampoco le ok, escucho. entonces maestra. me regreso otra vez. Sí, por favor. Ok, vuelvo a repetir todo, lo de esta parte, ¿está bien? Sí, por favor. Sí, gracias. Ahora sí me escuchan bien o sigue muy cortado, ¿sí? Ok, bien. Ya le escuchamos. Para cuando trabajamos en matrices de rotación, ok, trabajamos en espacios tridimensionales. Tenemos 3 ejes. Cualquiera de esos 3 ejes puede ser el eje de giro, ¿ok? Entonces, dependiendo cuál sea el eje de giro, es la matriz de rotación que vamos a utilizar. En el primer caso, tenemos que el eje de giro es X. Y entonces, si vamos de manera gráfica, tendríamos al inicio que el eje U y W están alineados. Pero en el momento que X, como es el eje de giro, se rota, quiere decir que estos se mueven hacia estos lados, ¿no? Entonces, cuando el eje de giro sea el eje X, esta es la matriz de rotación que me va a representar un giro respecto de X, un giro, un ángulo alfa respecto del eje X. También podemos tener el caso que el eje de giro es Y, ¿sí? Entonces, al inicio partimos que estos son los sistemas de referencia que están alineados. En el momento que Y lo giramos, entonces el sistema de referencia U y W se mueve. Cuando nuestro eje de giro sea el eje Y, esta es la matriz de rotación que me representa un giro, un ángulo phi respecto de Y. O sea que Y es el eje en el que está girando. Ahora, por último, tenemos el caso cuando nuestro eje de giro es Z. ¿Sí? Igual, decimos de que están aquí alineados nuestros sistemas de referencia y entonces en el momento que empieza a girar, pues estos se mueven en esta dirección. Entonces, si nuestro eje de giro es Z, vamos a utilizar esta matriz de rotación que nos dice que hay una rotación, un ángulo θ sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces, esas son las matrices que nosotros vamos a utilizar. En la siguiente clase yo les voy a preguntar cómo obtuvieron la matriz de rotación en un plano que fue anterior y yo les digo de dónde salen ya en el caso cuando son en 3D, ¿sí? Yo les voy a explicar de dónde salen estas matrices. Ahora, una propiedad importante de la matriz de rotación es que la inversa de una matriz de rotación es igual a su transpuesta. Esto quiere decir que si en algún cálculo ustedes necesitan obtener la inversa,
pues no va a ser necesario que hagan todo el procedimiento de obtener una inversa. Con el simple hecho que obtengan la transpuesta, es exactamente igual que la matriz inversa. ¿Sí? ¿Esta vez sí se escuchó bien? Sí, ahora sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, con los sistemas coordenados, nosotros encontramos la posición. Únicamente la posición, lo que yo les decía. Con estas matrices pueden localizar la rotación, cómo está rotado algo respecto de un sistema de referencia base, ¿sí? Pero no encuentran la posición. Si ustedes, yo les doy cualquiera de estas tres matrices que vemos aquí, pues ustedes me van a decir, pues está rotado tanto, pero no sé dónde está. O sea, yo sé que tiene esta rotación, pero no sé en qué posición tridimensional se encuentra. Una herramienta que nos va a conjuntar la información tanto de posición como de orientación se conoce como matrices de transformación homogénea. Estas matrices de transformación homogénea son matrices de 4x4, ¿ok? Donde en esta parte que es está compuesta una matriz, esa es una matriz de 3x3, la cual es una matriz de rotación. Puede ser cualquiera de las matrices de rotación que acabamos de ver, ya sea que es una rotación en X, una rotación en Y o una rotación en Z. Este de aquí es un vector de traslación donde este vector va a tener información de la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Ok? Esta parte de aquí es un vector que se le conoce como perspectiva. En el caso de lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a utilizar perspectiva. Eso se utiliza mucho en visión, por ejemplo. Cuando a ti tienes una imagen, por ejemplo, y tienes la imagen de información de rotación, de traslación, pero también tienes la perspectiva, información de perspectiva, ¿sí? Para lo que vamos a hacer nosotros no incluye información de perspectiva. Entonces, para nosotros es hacer un vector de ceros. Y finalmente, este de aquí es un escalar, ¿sí? Es un número que se llama escalado. El escalado también es algo que se usa mucho en visión porque a lo mejor la imagen está escalada, no sé, a 0.5, no por mitad o está escalada tantas veces. Entonces, es la información que tú vas a proporcionar, que no es lo mismo tener una imagen 1:1 a una imagen escalada. Entonces, hay ciertos análisis que se hacen en visión donde es importante darle al sistema o al procesamiento información de escalado, porque se ve muy diferente. En nuestro caso, no vamos a usar escalado, vamos a trabajar 1:1. Por eso, nosotros vamos a colocar un 1. Entonces, para nosotros, para nuestro análisis, esta matriz de transformación homogénea va a estar compuesta de una rotación, una matriz de rotación, un vector de traslación. Aquí no tenemos perspectiva, por eso es un vector de ceros y mi lado es 1. O sea, yo trabajo con información sin escalas. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí me entendieron? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Ahora, esa matriz de transformación homogénea yo les dije que era de 4x4. Si yo uso esa matriz de transformación para representar únicamente una traslación, observen, yo les dije que aquí iba una matriz de rotación. Esta es rotación en teta, ¿sí? Yo les dije que aquí iba un vector de traslación. Aquí en perspectiva, pero no vamos a usar perspectiva, entonces es un vector de ceros, el escalado es a 1. Como esta matriz, así en esta forma que está escrita, solo me va a representar traslación, quiere decir que la matriz de rotación tiene que ser la identidad. Eso es lo que se pone ahí, no se pone en cero, se pone la identidad. Y en esta parte del vector de traslación puede ser que aquí está la información. La coordenada en X es 5, la coordenada en Y es 20 y la coordenada en Z es 100. O no sé, cualquier información. Pero para que una matriz de transformación homogénea toda solo me represente traslación, debe de llevar aquí una matriz identidad. Aquí va a llevar la información de traslación en X, Y, Z. Y bueno, ya sabemos que perspectiva y escalado siempre se van a mantener. Con ceros el de perspectiva y con 1 el de escalado. ¿Ok?
Ahora, si esa matriz de transformación homogénea me va a representar una rotación, entonces yo aquí les dije que aquí va la de rotación. Esta es rotación en teta. Esta es rotación, matriz de rotación en teta, por ejemplo, o bueno, aquí está en alfa, este es en phi, basado en eso, y este es en teta. Esta es la parte de traslación que yo les había dicho. Esta es la parte de traslación. Aquí está perspectiva que siempre va a ir en 0 y escalado 1 en todas, para nuestro caso de estudio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La anterior era una matriz de transformación homogénea que me representaba traslación. Esta es una matriz de transformación homogénea que me representa rotación. Ahora, si se fijan, la parte donde va el vector de traslación va en 0 completamente, ¿ok? Porque no me está representando traslación, en 0. Y la parte donde va la matriz de rotación tiene que ir la matriz correspondiente a si la rotación es sobre el eje X o si la rotación es sobre el eje Y o si la rotación es sobre el eje Z. Entonces, en esa parte va a ir la matriz correspondiente de las que habíamos visto anteriormente, que es cuando rota el sistema respecto de X, cuando rota el sistema respecto de Y y cuando rota el sistema respecto de Z. ¿Sí? Entonces, esto es exclusivamente agarro una matriz de transformación homogénea para representar rotación. ¿Dudas? No, maestra. No, todo bien. Bien. Ok. Y finalmente, aquí vamos a ver cuando ya una matriz ya cuando la hagamos nosotros todas las rotaciones y traslaciones, vamos a tener matrices como estas. Y ahorita ignoren un poquito todo el contenido de la diapositiva, básense en esta. Si se fijan, esta matriz de transformación homogénea, a mí me tiene información de rotación y también me tiene información de traslación. O sea, en un general, estas matrices tienen esa característica de que pueden servirme para representar únicamente traslación, únicamente rotación o juntarme información de traslación y rotación. Y entonces ahí yo ya sé que un objeto está con tal posición X, Y, Z y con tal orientación respecto de ciertos ángulos. Ese es el objetivo, digamos, o ese es lo interesante de esta metodología, que nosotros podemos representar traslaciones, rotaciones o en general traslación y rotación de algún objeto. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Bien. Ok. Por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí la sesión. Yo ahorita subo el video de la explicación del problema como tiro parabólico y también voy a subir la explicación del problema que me quedó. Creo que es el 3, no me acuerdo si es creo que es el 3, ¿ok? Que esos son un poquito diferentes. Lo que me interesaba es ver estos dos que sí iban en la misma línea en cuestión de representar en ese tipo de coordenadas específicas que nosotros nos pedían. Les voy a pedir que revisen lo que ustedes hicieron, chequen ahí. Si tienen dudas, pues igual me las preguntan y si no, pues ya estaría comprendida esa temática. Y pues ya las siguientes sesiones, ahorita subo también la presentación, lo que necesito que ustedes razonen de la parte que les dejé de cómo se obtienen esas matrices de rotación. Y pues con eso básicamente, déjenme ver cuánto nos falta. Vamos a entrar a esta parte de encontrar las matrices, de definir precisamente esas matrices de rotación y traslación. Y con eso casi estaríamos terminando toda esta unidad o toda esta primera parte más bien de lo que corresponde a lo que es conceptos, evolución de aplicaciones,
lo que es principios de leyes de biomecánica ya vimos, y lo que sería concluir los fundamentos matemáticos, que son unidades de medición, trigonometría, análisis vectorial y sistemas coordenados, ¿sí? Y pues vamos a pasar a hacer algunos ejercicios también ya con sistemas coordenados, conjuntando un poquito para que empiece a tomar un poquito de forma esto. Y sería mucho más, y es mucho más fácil ya cuando entremos a lo que es ya el modelado biomecánico, empezar a unir todo esto. Ahorita la primera unidad es de conceptos, de recordar un poquito la parte matemática. Muchas de estas cosas ustedes ya las han visto, hay que recordarlas. Ver un poquito lo que son los principios y leyes que nos van a servir. En la segunda parte vamos a ver lo que son los elementos estructurales del cuerpo humano, movimientos, tipo de movimientos, cómo vamos a relacionar las articulaciones con nuestro estudio, cómo vamos a hacer esa analogía, y entonces ya que entendamos cómo se mueve el cuerpo, el tipo de articulaciones que tenemos, cómo las podemos interpretar, entonces vamos a pasar en la tercera unidad, ahora sí, al modelado. Ya tenemos las bases matemáticas, ya vimos cómo se mueve el cuerpo, tipos de movimientos, ahora vamos a modelarlo. Y entonces viene esta parte interesante de todo el modelado. Pero sí es importante que estos primeros ejemplos a ustedes les quede claro o recuerden de la parte de las derivadas, todos estos detalles que, como les menciono, ustedes ya los vieron, nada más es cuestión de volverlos a recordar. ¿Ok? Y pues ya entrando a modelado biomecánico, pues ya van a ir implícitas también las aplicaciones y pues se termina prácticamente el curso. Algo que sí voy a empezar yo a pedirles, bueno, vamos a empezar a hacer algunas prácticas un poquito más adelante, pero algo que vamos a empezar a trabajar es parte de su proyecto final. Vamos a empezar a tomarlo para que ustedes a la par vayan entendiendo cómo hacerlo, qué es lo que necesito, qué elementos tengo yo que agregar, cómo podría resolverlo. Recuerden que el objetivo de los proyectos finales es que ustedes conjunten lo que ya vieron. Lo interesante de todo esto de su carrera es que por separado vemos un montón de cosas, pero en estas materias es donde se empiezan a unir y empiezan a tomar sentido. Ustedes ya, aquí yo por ejemplo les voy a enseñar a programar, ustedes ya saben programar, ya bajo su pues necesidad han programado Arduino, han programado en MATLAB, han investigado las otras plataformas, y eso es lo que aquí van a empezar a unir. Ya llevaron la parte de las electrónicas, ya entienden cómo funcionan los circuitos, ya llevaron materias de análisis de matemático, ya han llevado varias. Entonces aquí es donde todas estas van a empezar a converger, y el chiste es que ustedes, para resolver el problema de aquí de la materia, pues también hagan uso de esas otras materias que han visto y de esos otros conocimientos, y también pues les va a tocar hacer investigación para enriquecer mucho más su proyecto, o decir, a ver, esto yo nunca lo he hecho y lo necesito, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? O sea, a lo mejor me va a tocar aprender otro software desde cero, pues vámonos aprendiendo, o entender cómo funciona, porque me puede servir. Entonces, es algo que sí vamos a empezar a trabajar desde ahorita para que ustedes vayan pensando cómo lo pueden resolver, porque luego sucede, y sí vamos a poner fechas para que ustedes vayan entregando o vayan comprometiéndose a seguir leyendo, seguir investigando, porque luego sucede que el proyecto final lo dejan como para 2 o 3 semanas antes de entregarlo, y el problema es que su semestre es un poco complicado. De pronto todo el mundo deja proyectos finales y entonces esas 3 semanas no les alcanzan, o bien hacen proyectos finales o bien continúan con la materia, y es un poco complicado. Entonces, en este sentido, vamos a empezar desde ahorita. Yo les voy a decir de qué va el proyecto final, qué es lo que hay que hacer, y ustedes van a empezar a investigar, y conforme lo que vayamos viendo van a ir diciendo, ok, vamos a usar esto, esto nos sirve, esto no nos sirve, y empezar a idear cómo hacer ese proyecto final, ¿ok? Entonces, ya entrando septiembre,
En la segunda semana vamos a empezar a trabajar en esa parte. Ya que adelantemos un poquito la siguiente unidad. ¿Ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bien. Bueno, pues entonces hasta aquí terminamos.